Hola amigos de Nacional TV Perú, hoy día estamos en una seguidilla tremenda de entrevistas porque ya empezó la campaña. Por fin la guillotina va a comenzar a hacer su trabajo. Muchos me criticaron diciendo que la guillotina parecía que tenía un filo de goma, ¿no? Alguno de ellos está presente ahorita, pero era porque estábamos generando la empatía con los políticos, la gente que de una u otra manera se ha convertido en nuestra, digamos, carta de referencias en cuanto a entrevistados. Ustedes saben que hemos tenido entrevistados de todos los pelajes, hemos tenido presidente del Tribunal Constitucional, el actual fiscal de la Nación, que lo entrevistamos 3 veces, hemos tenido entrevistas con políticos de antaño, Antero Flores, Lourdes Flores, hemos tenido entrevistas con los políticos actuales, Frank Kerk, que va también por Renovación, Pepe Cueto, y muchas personas que han participado en la vida activa política del Perú, y creo que una de las cosas que ha caracterizado este programa es porque siempre hemos dicho las cosas de frente, ¿no? Sin anestesia, ¿no? Por eso que yo creo que ha llegado la hora de que comencemos a cortar cabezas de aquellos que vienen a sorprender a los ciudadanos con propuestas que primero no saben ni cómo las van a efectuar o llevar a cabo, y tampoco tienen la intención de hacerlo, porque desgraciadamente hay mucha gente en política, improvisados, gente, digamos, sin la formación de vida, que cual oportunistas se presentan al Congreso de la República. Y eso es lo que ha llevado a que esta campaña tenga 8.000 candidatos, si no me equivoco, ¿no? 8.000 candidatos a diferentes instancias y 30 y pico de candidatos a la presidencia, lo cual es un despropósito, y eso tiene que cambiar en esta próxima legislatura, porque la ley tiene que cambiarse para que se generen filtros en la política y que máximo sean 5 los partidos que postulen, porque no existen más de 5 formas de pensar, sino que conocemos la política, describimos lo que es el escenario político, no existen más que conservadores, liberales, socialdemócratas, socialcristianos y los socialistas. Ahí podemos meter a toda la recua de delincuentes socialistas que finalmente son los que engrosan ese sector. Y dirán, ¿por qué ese señor habla tan mal del socialismo? Porque ha quedado demostrado a través de la historia que el socialismo no le ha resuelto la vida a nadie. Ha destruido sociedades. Cuba era un país muy próspero, Venezuela también. Vemos cómo la diferencia entre Corea del Norte y Corea del Sur genera prosperidad en un lado y pobreza en el otro. Y cómo finalmente las estadísticas no mienten. Más de 100 millones de muertos en nombre de la justicia social, lo cual tiene que acabar de una vez y por todas. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Rubén Gómez Sánchez, quien es candidato a senador por Unidad Nacional con el número 27, y un grupo político al que le guardo bastante aprecio. Tengo amistad con muchos de sus líderes, sobre todo del PPC, y reconozco que Quiabra es un candidato que podría ser un buen candidato. Habrá que ver bien si es que tiene no solamente la firmeza y la valentía que ha demostrado a través de su carrera profesional militar, sino también las propuestas que finalmente terminen cambiando al Perú, porque este año 2026 es un año de punto de quiebre. O nos salvamos o somos los sepultureros del Perú. Esa es la realidad, ¿no? Ya nos hemos salvado por un pelo en la elección pasada con Castillo y tenemos que aprender la lección. No podemos volver a cometer los errores del pasado. Doctor Gómez Sánchez, qué gusto de tenerlo en el programa. ¿Cómo estás, Humberto? Gracias por venir. Gracias a ti. ¿Por qué no nos cuenta cuáles son las propuestas que usted lleva al Congreso de la República? Porque diputados y senadores son el Congreso de la República, y cómo piensa llevarlas a la realidad. Y lo que sí le pido, por favor, porque siempre le pido a mis invitados, actuemos con la mayor, digamos, realidad posible, porque yo ya he escuchado muchos candidatos que hacen propuestas descabelladas o fantasiosas que finalmente no se pueden cumplir o no saben cómo llevarlas a la realidad. Así es. Por favor. Cómo no, con todo gusto, Humberto, y ante todo mi agradecimiento. Soy doctor ingeniero, no soy abogado. Me gusta eso, porque los ingenieros son analíticos. Así es. Entonces, mira, mis propuestas tienen 5 ideas fuerzas, que son las siguientes. Primero, educación, salud, infraestructura, confianza ciudadana y valor público. Y en cada uno de estos ejes claves, concretamente lo que vamos a hacer desde el punto de vista como senador nacional es propender a que los diputados generen leyes, políticas nacionales que tengan como resultado concreto el desarrollo. En el caso de educación, además, siendo profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería desde hace 50 años, entonces evidentemente propongo, digamos, a que la educación signifique desarrollo y futuro. ¿En base a qué? En base al desarrollo económico, Humberto, como tú bien lo dices.
En cuanto a salud se refiere, el aspecto de la salud es clave porque un ciudadano de cualquier país, si no tiene salud y educación, la pregunta es qué futuro tiene. Pero por lo tanto la salud igualmente tiene que llegar a la salud preventiva, a la salud predictiva, y para eso se va a propender a la aplicación de la inteligencia artificial en educación y en salud, y más aún en infraestructura. Concretamente el Perú tiene una brecha en servicios básicos de infraestructura que llega a la friolera de 150.000 millones de dólares, lo cual nos está demostrando que los gobiernos que han estado atrás no han tenido... Perdón, repiten esa cifra que es muy importante conocerla. 150.000 millones de dólares en brechas en servicios básicos de infraestructura. Ese es el punto. Y cuando hablamos de brechas en servicios básicos, hablamos en agua, salud, electricidad, transporte, comunicaciones, ferrocarriles que no tenemos y muchas cosas más. Entonces eso, repito, como digo, obedece a un trabajo ineficiente de los gobiernos anteriores que, a pesar de haber tenido ingresos tan altos y crecimiento del PBI que ha llegado hasta el 12%, no se ha hecho una inversión apropiada en el tiempo. A las dos ejes más, confianza ciudadana. Ese es un punto central para todo ciudadano del Perú. ¿En qué consiste este asunto de la confianza ciudadana? La confianza ciudadana es un efecto, no es una causa. Y la confianza ciudadana es el efecto del valor público. ¿Y qué significa valor público? Estimado ciudadano, digamos que sigue este programa, el valor público es el servicio que brinda toda entidad pública. Voy a poner un ejemplo. MINSA, Salud, Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que tiene que garantizar? Es la salud de todos los peruanos, que cuente con un servicio de salud adecuado, oportuno, preventivo. Pero sin embargo, por ejemplo, hoy día en televisión pasaron una persona, un peruano que regresó de Estados Unidos, se puso mal, se fue al hospital, Loaiza si no me equivoco, lo operaron y le extrajeron, según decían, 2 tumores, pero sin embargo los días se ponen otra vez mal. ¿Y qué han hecho? Por recomendación de otro médico, la segunda tomografía y le encuentran que le han dejado grapas, que le han dejado residuos de la operación, lo cual evidentemente es un servicio inadecuado. Entonces esa situación está mal. Eso se llama un valor público que no cumple con lo que la sociedad necesita. Y como consecuencia de valor público ineficiente, inadecuado y inoportuno, por lo tanto la confianza ciudadana cae. Y si la confianza ciudadana cae, según los estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, el desarrollo se trunca. Vamos a tocar esos dos temas que son muy importantes, educación y salud. Gracias a Dios, mi formación política de 40 años me permite poder tener un conocimiento amplio respecto a estos aspectos. ¿No cree usted, por ejemplo, que con los 45.000 millones de soles que hay como presupuesto nacional para educación, la educación estatal, si esos 45.000 millones de soles los dividiéramos entre los 11 millones de estudiantes que dependen de la educación estatal, estamos hablando aproximadamente de 400 soles por mes que le tocaría a cada alumno, sin la pérdida, sin el drenaje que genera la burocracia, la corrupción y todo lo que significa esa elefantiásica infraestructura en educación. ¿No cree usted que sería mejor entregarle a cada estudiante una tarjeta o los famosos vouchers que en Estados Unidos se utilizan para que vayan, que solamente sirva para educación? Porque mucha gente dice, no, pero es que los papás se van a gastar la plata en borracheras, en comprarse un televisor, en cosas frugales. Que esa tarjeta sirva única y exclusivamente para pagar sus servicios educativos, de manera que el neto sea el bruto. O sea que esos 45.000 millones divididos entre todos los estudiantes generen que el neto sea el bruto, o sea que no se pierda, se drene como suele suceder en el Estado, con gastos corrientes, sobrevaloraciones, digamos, y el amiguismo que hay para elegir determinados cargos públicos genera estos drenajes. ¿No cree usted que eso generaría que los jóvenes puedan ir a cualquier colegio privado? Y no es cool que es un colegio de extraordinaria calidad, su pensión es 450 soles. Sí, Humberto, mira, tu propuesta es interesante, pero no es lo más adecuado. ¿Sabes por qué? Te voy a poner un ejemplo como para poder, digamos, para todos los que siguen el programa, es el siguiente. Universidad de Oxford, Reino Unido. Esta Universidad de Oxford, que tiene 920 años de fundada, ellos generan un impacto económico en Reino Unido que ha llegado, de acuerdo a una auditoría privada del London Economic, ha llegado a un impacto económico de 15.7 billones de libras esterlinas. Este impacto en Reino Unido en la economía, el 50% obedece a
investigaciones e intercambio de conocimientos. Entonces, por lo tanto, hay que invertir en un sistema de investigación en ciencia, tecnología e innovación. Si dedicamos el presupuesto exclusivamente a repartir entre estudiantes, es buena idea, pero primero hay que generar que la vaca pueda dar leche. ¿A qué me refiero? Que el sistema educativo genere crecimiento económico. Hoy día en el Colegio de Ingenieros vamos a hacer un evento organizado por mi persona sobre el Foro de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, Desarrollo Perú, Desarrollo País. ¿Quiénes van a estar el día de hoy? El rector de la Universidad Peruana, Cayetano Heredia, el vicerrector de investigación de la PUCP, 2 panelistas más, y el expositor central va a ser el PhD César Beltrán. Y evidentemente lo que buscamos es el círculo virtuoso de la investigación en ciencia, tecnología, desarrollo país. Entonces, por esa razón, Humberto, considero que hay que mejorar el sistema, pero de una manera radical, totalmente. Ya. La gran pregunta es, ¿y por qué crees tú que nunca ha mejorado la educación en el Perú con gobiernos de todos los pelajes? Es porque desgraciadamente la educación en manos del Estado, no te olvides que el origen del Estado se dio en la antigüedad, cuando la gran mayoría de ciudadanos vivían en pequeños grupos familiares, pero ante el acoso, el azote de los delincuentes y los criminales, se vieron obligados a conformar las ciudades, ¿no? Lo que se denominó burgos, es de donde viene el término burguesía, ¿no? Por eso que se hablaba tanto de la marcha del campo de la ciudad de Mao, porque los pocos pobladores que quedaron en el campo y que se sintieron, digamos, relegados ante esta nueva realidad, ¿no? Hablaban de la marcha del campo de la ciudad y despreciaban a los burgueses, ¿no? Cuando en realidad los burgueses fueron aquellos que fueron capaces de generar lo que se llama la división del trabajo, ¿no? Antes todo el mundo hacía de todo, todos cocinaban, cosían, pasteaban, cosían sus zapatos, su ropa, hasta que se hizo la especialización, ¿no? Se hizo lo que se llama la división del trabajo y se generó luego el sistema capitalista, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, yo quiero mencionarte el potencial que tiene la propuesta que yo estoy defendiendo, estoy proponiendo, porque nosotros somos un canal no solamente que está burlando en la vida de la gente, ¿no? Está criticando, sino estamos proponiendo cosas, porque este sistema permitiría que el Estado no vuelva a manosear la educación. Mira la porquería de educación que nos ha venido dando este Ministerio de Educación, en donde se ha metido ideología de género, se les está enseñando a los jóvenes que ya de niños pueden decidir si pueden cambiarse de sexo, y cosas como esa, ¿no? Barbaridad que creo que están circunscriptas a lo que debe dar, la educación que debe dar el padre a su hijo, el tema de la educación sexual. Entonces, si nosotros abrimos la educación para que estos colegios estatales se conviertan en privados, en manos de sus operadores, los profesores, los administrativos, y nombren un gerente educativo que les dé un manejo profesional y compitan en el mercado educativo, podrían cambiar las currículas educativas, podríamos tener varias corrientes pedagógicas y cada quien escogería para lo cual es mejor, para matemáticas, ciencias, para historia, arte, deporte, ¿no? Entonces, ese es el panorama que le da esta propuesta y que me gustaría que tú lo reflexiones, lo analices y podamos conversarlo, ¿no? Ahora, con el caso de la salud es igual. Sí. Si nosotros dividiéramos los 25.000 millones de dólares que tiene como presupuesto el Ministerio de Salud entre todos los peruanos, darían como 85 soles por cada persona. 85 por una familia de 4, estamos hablando de 340 soles, 100 dólares. Con 100 dólares, usted, un núcleo familiar de 4 personas, puede pagar perfectamente una póliza de seguro privada y atenderse en cualquier clínica privada, y esos mismos hospitales que se convertirían en hospitales privados en manos de sus operadores. ¿Qué te parece? Porque la figura es la misma tanto en educación como en salud. Yo considero que hay que hacer un híbrido. Te comento, Humberto, lo siguiente. Viendo las cosas que estoy haciendo, porque a su vez soy el presidente del Comité Técnico de Inteligencia Artificial de UPADI con sede en Perú, y estamos organizando el primer Congreso Internacional de Inteligencia Artificial de UPADI en Perú en agosto de este año. Ese Congreso Internacional tiene varias comisiones más, una es la de salud. Entonces, como consecuencia de esta comisión temática de IA en salud para el desarrollo, he estado en reunión con otras personas más en el INEM hace 2 días. ¿Y sabes qué pasa, Humberto? Una cosa que me ha llenado de satisfacción tremendamente. El INEM es un Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, tiene su robot implementado y ha hecho 546 operaciones de cáncer. Y las personas que se han atendido con esas operaciones son personas que tienen el CIS. No es que sea de una clínica privada, por lo tanto, entonces se pueden hacer cosas muy buenas
evidentemente como esta que te acabo de decir, y por supuesto hay que mejorar la educación, hay que mejorar la salud, y hay que hacer las políticas nacionales con plena validación de la sociedad organizada. Ese es el tema, el Estado tiene que ser eficiente, efectivo, mejorar su valor público para lograr la confianza ciudadana. Si no, vamos a tener el voto de rechazo que pasó, por el cual salió elegido el señor Pedro Castillo, y sabemos lo que ha ocurrido. Así como Torongo no come Torongo, Estado no reforma Estado, ¿no? Desgraciadamente, la mayoría de personas que están aupadas, que se han metido como parásitos, como garrapatas en el Estado y que chupan la sangre del Estado, son de una u otra forma aquellos los que no quieren que se cambie nada. Yo lo que te invito es a discutir y conversar y analizar esta propuesta, porque te vuelvo a repetir, yo estoy dispuesto a ir a cualquier foro a explicarlo con mayor calma, con mayor tiempo, porque la transformación del Perú se hace imperiosa, ¿no? Se vuelve imperiosa. ¿Qué otra propuesta tienes, por ejemplo, con el tema de la seguridad pública? Sí, ¿No crees tú, por ejemplo, que debemos cambiar la primitiva forma de combatir el delito a través de cientos de policías, cientos de motos, de patrulleros, cuando deberíamos utilizar la inteligencia, la tecnología, el uso de drones para perseguir al delito? Mira, yo te comento, Humberto, una cosa muy breve. Soy profesor, como digo, en la Universidad Nacional de Ingeniería, visto el curso de gerencia de proyectos. Mira, el equipo de alumnos del curso anterior ha hecho un trabajo de investigación de aplicación de dinámica a sistemas para, por ejemplo, ver el aspecto de inteligencia artificial aplicada al reconocimiento facial. Y así como eso, digamos así, evitar contaminación del aire, así como eso, evitar ruidos. Entonces, se pueden hacer trabajos breves y rápidos a través de la academia. Imagínate que está en la universidad, a nivel de pregrado, hay matriculados del orden de 1,5 millones de personas, estudiantes, que con una buena conducción comienzan a lograr solucionar problemas de la sociedad rápidamente. Con eso generamos un ámbito de tranquilidad y de confianza. Pero estoy de acuerdo con tu propuesta, va a haber otro momento para discutirlo. Pienso una reunión, un foro que hagamos de debate sobre las propuestas que tú tienes, que me parece interesantes, estimado Humberto. Y hablando de la UNI, ¿qué opinión te merece la actuación como rector de López Chau y los eventuales usos desmedidos de los recursos, así como que ha utilizado la universidad como su feudo personal? ¿Tienes algún criterio al respecto? Bueno, es complicado porque evidentemente ha sido rector, ya renunció, pero tengo que reconocerlo. O sea, yo creo que muchas personas no pensamos de que cuando postuló al rector ya estaría pensado a lo mejor su aspecto político, y realmente pues ha habido un uso de la organización, de otros aspectos de la Universidad Nacional de Ingeniería, lo cual no debe ser, ¿no? Porque una universidad, como el caso de la Universidad de Ingeniería Nacional, exclusiva en la formación de científicos e ingenieros, es la única universidad que tiene esa orientación. Tendría que ser la mejor del Perú. Y ese sentido, imagínate tú, comparado con el MIT de Estados Unidos, con Stanford, con Oxford, evidentemente estamos a años luz de distancia. Por lo tanto, no podemos desperdiciar nada en tiempo ni en recursos para mejorar la educación superior en la universidad. De eso depende el desarrollo, estimado Humberto. Y finalmente, ¿cuál es tu expectativa en esta campaña electoral? Porque yo he podido apreciar que desgraciadamente la proliferación de partidos, la proliferación de candidatos va a ser indigerible la cédula electoral, y yo que te comentaba en la previa que quien no levante la voz nadie lo va a escuchar. Así es. Quien no sea capaz de sobresalir, ¿no? Entre un mismo mensaje, porque casi todos se han colocado al centro, casi todos se han digamos puesto en modo surf, voy a llamarle, porque cuando uno monta la ola puede dejar que la ola lo lleve, ¿no? Yo creo que no hay que... Esos son los que nunca ganan un premio en surf. Los que ganan un premio en surf son los que capaces de atacar la ola y hacer piruetas en ella, de manera que el puntaje que finalmente tengan sea el más adecuado. ¿Qué crees que va a pasar en esta...? Mira, en este proceso eleccionario la cosa es bastante complicada, y como bien lo has dicho tú al inicio del programa, el Perú se juega su futuro. Porque, y lo dijiste además, ¿no? Es que el riesgo que hemos tenido con la elección anterior lo hemos pasado, pero otra situación de ese tipo, similar en estas elecciones, serían gravísimas, que nos afectaría el futuro del Perú, por lo menos en unos 15, 20 años. Ahora, estimados ciudadanos, amigo
tienes que pensar bien para hacer tu voto. Piensa bien pensando en resultados que vas a tener tú en el mediano y largo plazo. Yo tengo varios nietos y evidentemente yo estoy pensando y participando en el proceso electoral, pensando en educación, salud, infraestructura, confianza ciudadana y valor público. Recuerda, estoy postulando a senador nacional por la alianza política Unidad Nacional, que el candidato a la presidencia es el general Roberto Quiabra, y voy con el número 27. Puedes ejercer el voto cruzado. Tú puedes votar por una fórmula presidencial, tú puedes votar por senadores con otra fórmula política, pero recuerda, senador nacional 27. Yo tengo una gran simpatía por Quiabra, por muchas razones. Primero, porque es chalaco como yo. Segundo, porque es un personaje de la historia del Perú. Él ha participado en hechos históricos del Perú. Pero tienen que ustedes, sus colaboradores, sugerirles pues, que traten de no cometer el error que cometió el otro día de decir que admiraba a Velasco, ¿no? Sí. Velasco fue un hombre que destruyó el país, que frenó esa carrera que tenía en los años 50, 60, en convertirse en un país muy próspero como lo era Cuba o Venezuela, cuando estos miserables izquierdistas se instalaron en el poder, de manera que ese tipo de pequeños detalles en una carrera tan corta no pueden darse. En una carrera de largo aliento no hay problema porque tú corriges, pero en 100 metros planos la primera trazabilidad que tienes la pierdes. Yo te agradezco tu presencia. Yo quisiera que el último tema que toquemos es dirigido básicamente al tema del transporte. El tema del transporte es un tema sumamente importante en el cual yo me he vuelto un experto, porque me llaman de muchos canales sobre el tema. Si ustedes googlean mi nombre, Humberto Pérez, van a encontrar 50, 100 entrevistas sobre el tema de transporte. Es un tema crucial que desgraciadamente ha sido opacado por el tema de la inseguridad. Antes de la inseguridad, en los últimos años, el primer tema de preocupación nacional era el problema del transporte, porque la gente es muy maltratada en los microbuses. La forma como somos transportados es peor que mercancía, porque ni siquiera con la mercancía se tiene cuidado de que no se rompa algo que sea frágil, o un ganado que he llevado no se rompa una pata, porque tienen que pagarlo el chofer. Eso es parte de los usos y costumbres en transporte, pero el ser humano es tratado de una manera impresionantemente, digamos, abusiva, y nosotros nos hemos acostumbrado a eso. Ya no reclamamos, ya no decimos nada, y creo que el ciudadano peruano merece mejores tiempos de viaje, mejores tiempos de espera, cosa que se puede resolver con mi condición de experto en un año. En un año se puede resolver esta crisis que vivimos. Mucha gente me dice, no, eso es demagogia. No es demagogia. Cuando tu casa está revuelta y desordenada, toma muy poco tiempo ordenarla, porque tú sabes dónde debe ir cada cosa, y cuando uno conoce el tema puede dar soluciones al respecto. ¿Tienes algo pensado para el tema del transporte? Sí. ¿Crees que esto tiene que cambiar? Mira, el tema del transporte es un aspecto que es crucial. El tema del transporte es lo siguiente: nosotros en el cuerpo humano tenemos venas, tenemos todo, y por dentro de las venas circula la sangre, que es el transporte. Por lo tanto, evidentemente el transporte tenemos que mejorarlo. Una de las cosas fundamentales es los sistemas de mejorar, digamos así, los medios de transporte, los omnibuses. Ahora, por supuesto, hay que poner la línea de metro. Se está construyendo la línea metro 2, lamentablemente tan retrasada. Humberto, yo en uno de los aspectos de experiencia social he sido jefe de proyecto de los Juegos Panamericanos 2019 y 2017. Con Carlos Nehoff, claro, gran amigo. Claro, entonces por lo tanto, cuando ya salíamos de esto, dijimos, 2019 se va a inaugurar la línea 2, dijimos todos, oye, qué bueno, los deportistas todos se van a transportar, pero mira, del 2019 a la fecha aún no se termina. Eso significa mala ejecución de proyectos. Entonces el transporte requiere de transporte masivo, requiere de mejorar los aspectos de la semaforización inteligente, se requiere implementar una serie de tecnologías, pero lamentablemente perdemos miles de millones de soles por año en Lima y Callao por el problema del transporte. En Israel, te comento, Humberto, se ha hecho un estudio en el año 95 de los costos de no calidad de Israel. Y ese estudio, que está publicado a nivel internacional, indica claramente que el transporte es uno de los principales elementos del problema del costo de la no calidad de Israel, que en ese momento llegaba al 15% de su PBI. En el Perú no se ha hecho ningún estudio de no calidad. Yo, de llegar a ser senador, evidentemente con la confianza de los ciudadanos, vería la manera de hacer un estudio de costo de no calidad de todo el Perú. Es decir, ¿por qué perdemos en transporte, en salud, en educación, en todo? Y estoy seguro que las cifras nos van a dejar estupefactos con ese asunto, y vamos a plantear muchas medidas que tú quieres hacer en transporte, en educación, en salud, Humberto.
Yo te agradezco tu presencia en el programa. El tema del transporte es un tema que a mí me apasiona, soy víctima de ello porque yo me transporto permanentemente en bus, no solamente por un tema de economía, sino por un tema, digamos, de que me gusta ver lo que pasa en el transporte, ¿no? Si tú quieres hablar sobre una vaca, tienes que haber visto una vaca. Bueno, si tú tomas yogur o leche, alguna vez tienes que haber visto cómo la ordeñan. Pues es importante que nosotros conozcamos los problemas de primera mano. De manera que yo me he interesado mucho en el tema del transporte y te puedo garantizar que eso se puede resolver en un año. Eso te lo puedo garantizar. No, yo lo vengo diciendo, mucha gente me dice, pero ¿cómo? Hay una fórmula para hacerlo y esto sería, por lo menos dejar sentado ya el camino hacia a la solución, porque sería demagógico decir que, por ejemplo, una gran obra se te haga en solamente un año. Pero ya tú dejas encaminado, como Lucho Bedoya Reyes dejó encaminado el Zanjón, aunque finalmente el que lo construyó fue Chachi Dibós. Pero ¿quién se acuerda de Chachi Dibós? Nadie. Todos se acuerdan de Lucho Bedoya, y debo yo alertar a la gente que los errores que se están cometiendo en el tema del transporte son gravísimos. Gravísimos en el sentido de que no puede ser posible que una obra, como tú lo mencionabas, la línea 2 del metro, demore 10 años habiendo arruinado a un montón de empresarios en la carretera central y habiendo generado sobrecostos que desgraciadamente, si nosotros comparamos con otros países similares al Perú, Chile, sin ir muy lejos, hizo su metro en la mitad o menos, en la tercera parte de tiempo, y por la mitad del costo que a nosotros nos está costando. Y finalmente mencionarte, porque es importante que nosotros le demos temas también para de investigación a los candidatos, la línea 3 y 4 del metro son líneas cuyo trazo, cuyo diseño están absolutamente equivocados, porque la 3 está pasando por debajo de la avenida Javier Prado, o sea que va a competir con el Corredor Rojo, ¿no? Y nosotros tenemos que buscar que hacer obras que sean económicas, rápidas y que finalmente sirvan al Perú. Y la línea 4 va a pasar por debajo de lo que es la universitaria, compitiendo con el resto de sistemas ya existentes. La universitaria debería hacerse un corredor segregado por la superficie, cuya ejecución es rapidísima, y también tengo la fórmula para poderlo plantear, y el costo es mucho menor. Es cierto, todos chauvinistamente podemos querer tener un metro como las grandes ciudades del mundo, pero tenemos que ser prácticos. El Perú no tiene los recursos para hacer eso y rápidamente, y tenemos que optar por soluciones prácticas. Rubén, no sé si tienes algunas últimas palabras. ¿Cómo no? Primeramente, Humberto, decirte que por favor me comprometo hoy día contigo para poder conversar sobre el transporte, que es un tema gravísimo para nuestro país. Primer punto. Y segundo, decirle a todas las personas que te siguen en tu programa que por favor tengan confianza. La experiencia, la seguridad, la integridad y los resultados concretos son los que marcan en la ruta de un país. Y en ese sentido, yo me comprometo con todos ustedes a cumplir con los 5 ejes que he dicho: educación, salud, infraestructura, confianza ciudadana, valor público, aplicando la más moderna tecnología como es la inteligencia artificial, por ejemplo. Te agradezco mucho, Rubén, tu presencia en el programa. Amigos de Nacional TV Perú, de La Guillotina, les agradezco su paciencia. Tengan la plena seguridad que a partir del día de hoy va a ser inevitable que vean nuestro programa, porque La Guillotina, como les dije, va a comenzar a cortar cabezas y lenguas de aquellos mentirosos políticos que vienen a proponer cosas que no pueden cumplir y que en muchos casos no quieren cumplir, simplemente es como el anzuelito, ¿no? Le pone usted la carnada al pescado, el pescado pica y se jodió. Muchas gracias, amigos de Nacional TV Perú, gracias, amigos de La Guillotina, nos vemos en nuestra próxima entrevista. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo, conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web, www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos.